Doctora Jacinto, le explicamos un poquito lo que vamos a hacer. Le vamos, como le dije, entrevistar a usted. Vamos a hablar un poquito acerca de sus primeros años, cómo fue su formación, que lo orientó en medicina. Luego, cómo fue su vida, bueno, ya es la parte de formación posgrado, cómo fue su vida laboral, en dónde se dedicó, qué se hizo, cuáles son los hobbies que usted tiene, cómo surgió esta afición a la historia, la docencia de historia de medicina, ¿por qué? Porque usted lo usaba mucho, cuáles son las cosas que marcaron, qué opina acerca de lo que ha cambiado de la facultad, qué consejos le daría a los estudiantes, etc. La duración es más o menos una hora y cuarto. Está más cortito. Ya estoy llegando a las 11. Ya, está bien. Entonces... Voy a Holanda, a Bélgica, donde vive mi hija. Está bien, doctor. Entonces lo vamos a hacer lo más breve, ¿le parece? Y vamos a hacer una pausa de los 30 minutos porque hay que volver a grabar. O sea, hay que... Sí, se pausa los 30 minutos. Ya. Bueno, no sé si... Empecemos, ¿no? Pongo timer. Sí, no, ya estaba grabando. Ya, perfecto. Primero de todo, bienvenidos. Muchas Esta gracias. es la casa de ustedes. Muchas gracias. Los estudiantes que vienen acá, digo, esta es su casa. Es la casa de ustedes porque yo soy proyección de ustedes en la enseñanza, ¿no? Y yo me he sentido más bien que estoy aprendiendo cuando les enseño a ustedes. Ustedes son pupilos que les tengo gratitud, ¿me entienden? Muchas gracias. Por eso que es la casa de ustedes. De igual manera. La vida no ha sido fácil, la vida ha sido de tropezones y vuelta a levantarse y duro y estar ahí mismo. Perseverancia, constancia, dos facultades importantes que debe tener cualquier persona y más un médico. Y estar tercamente trabajando por unos objetivos, ¿no? Eso es duro, como digo, no es una cosa de hacer, como hacer pis, acaba de soñar mi espectador. Entonces todo esto se hace desde cero, ¿no? Yo no nací médico, yo no nací intelectual, yo no nací escritor, yo no nací, me hice. Pero uno tiene una carguita que es la herencia, ¿no? Y hablaré de mi papá, pues, que él fue el que... Y mi abuela paterna, que ellos fueron los que me dieron la semilla, ¿me entienden? Usted siembra una variedad de trigo, esa variedad va a nacer. Esa es la que nació, ¿no? Digo yo, modestia aparte, quizá un poco intelectual la familia, ¿no? ¿Entiende? No es solamente la parte científica, hay algo más que lo científico en las personas, una parte espiritual e intelectual, ¿no? Y eso lo he tenido la satisfacción de cultivarla, ¿no? Si hereda algo, tengo que cultivarlo, ¿no? Entonces es justamente sacarle provecho, ¿no? Como lo deben hacer ustedes. Por ejemplo, señor, usted podría ser, ¿se llama usted? Daniel Freire. Jorge, usted sí le conoce, Daniel Reyes. Freire, ya. Daniel le gusta la cirugía estética. Ah, pues cultívela. Y todos los días, como yo me hice para todo, ¿no? Hay que hacerlo, pero cada día, ¿no? Poquito a poco, ¿no? Y esa es la vida, ¿no? Así es. Doctor, cuéntanos un poquito acerca de esto. ¿Usted en qué año estudió medicina? Bueno, verá, mi papá es médico. Ya. Fue médico, ya murió. ¿Fue su inspiración? Sí, entonces mi papá médico, él se hizo, y quién sabe, no debía ser médico, debía ser algo más o menos, quizá un escritor, quizá un historiador, pero se hizo médico. La medicina era la élite, la medicina era la carrera, como el sacerdocio, era una carrera muy prestigiada y muy, o sea, más que prestigiada. Tener un médico en la familia, un sacerdote en la familia, bendito sea Dios, ¿no? Bendito sea Dios. Era la élite, era el ejemplo. Entonces eso hizo mi papá y yo seguí la carrera. Claro que tuve vocación, me gustaba mucho de la medicina, ¿no? Desde chiquito, desde 10, 12 años, mi papá la microscopía me mostraba, porque él hizo microscopía como vio patología, ¿no? Y yo heredé esa misma vocación. Entonces, de 10 años yo ya me acuerdo el microscopio, viendo el microcosmos, que es una maravilla, ¿no? El microcosmos, que me enamoré desde que lo que vi primera vez, ¿no? Que pocos la ven, ¿no? Pocos la aprecian. Es todo un mundo, como digo, microcosmos de la microscopía. Entonces eso yo heredé y me hice médico. Empecé mi carrera, digo yo, a los 16 años empecé a leer mucho de la medicina, bachiller, antes éramos 6 años,
cuarto, quinto, sexto año empecé a leer sobre médicos, sobre historias de biografías y un poco de premio Nobel de los médicos. Dije, no, esto está interesante. Pero en nuestro tiempo ya llegó la gran corriente de especialidades. Hablo del 68. Empezó la cirugía, la ginecología, etc. Entonces esas especialidades colmaban la mente del médico, ¿no? Porque el médico general dejaba de ser el médico de óptima utilidad. Sí, yo pienso que sigue siendo muy útil el médico general, pero ya la especialidad implicó el tecnicismo en la medicina. No podía acapararse el campo de saber, un médico no podía acaparar el campo de saber universal de la medicina, que es inmenso. Cada 20 minutos o menos sale un artículo nuevo, que es de punta, es de investigación, es aporte, ¿no? Cada 20 minutos está en las redes. Usted tiene la ventaja inmensa, está en las redes y ya está todo la primicia, lo último en la medicina, ¿no? Nosotros no podíamos hacerlo, es peor nuestros padres. Claro. Llegar un libro acá tenía que tardar 2, 3, 5 años para que el libro, que era el libro, digamos así, el libro máximo, más representativo de la especialidad, llegue acá conmigo. Entonces para ello era muy difícil, ¿no?, conseguir una revista, un libro, a veces a pesar de que la facultad siempre estaba tratando de mantenerse actualizada, ¿no?, para estudiarla, y así sigue siendo la facultad, ahora tiene unas condiciones extraordinarias, ¿no?, la biblioteca de la facultad. Llamo extraordinarias porque en nuestro tiempo no hubo eso, ¿no? Peor ni imaginarse el internet. Mi papá contaba las revistas con los dedos de la mano. Así llegaban las revistas a la Facultad de Medicina, que estudié en la misma Facultad de Medicina a la que me debo. Y después ya nosotros empezamos a ver que ya llegaban las informaciones en la red. Increíble, ¿no? Ahorita que estaba viendo, pues no estaba chateando, estaba viendo unos casos que me mandaron unos colegas médicos, patólogos, ¿no? Unos casos de melanosis y de un cordoma, un tumorcito raro que hay en el cordoma, ¿no? Ya está en la red, en el teléfono. Entonces son privilegiados. La facilidad. Ustedes tienen que aprovechar esa circunstancia de privilegio que lo tienen, ¿no? Es extraordinario, por eso que ustedes tienen, y de 1001 son ustedes, de 1001 y menos que uno, ¿no? Así que aprovechen, día a día, hora a hora, minuto a minuto, si es posible, no lo malgasten, ¿no? Bueno, después crecí, me hice médico, tuve la suerte de entrar con la mejor nota, era un examen de ingreso. Ese examen de ingreso no era chiste, porque mi papá médico me dijo, a ver, estudiate esto, léete esto. No era chiste, digo yo, porque me acuerdo eran 115 concursantes y debían entrar solo 80. No era difícil tampoco. Y entramos 70, porque los otros no tuvieron la nota. El cupo era 80 y entramos 70. Y ahí corrí la carrera sin tropiezos. El tropiezo, entre comillas, de haberme quedado en la materia, pero el tropiezo era muy fuerte. La anatomía era una traba inmensa en nuestro medio. Era el talarle al estudiante que no estaba apto para médico. Y salía porque, perdón la expresión, le quemaban, como decíamos nosotros en ese tiempo, ¿no? Los profesores se encargaban. Vos, Cholito, yo tuve profesores que dijeron a mi compañero mío, ándate a dar alfalfa a los cuis. Ándate a arar en el campo, vos Cholito, no vales para médico, Cholito. Así éramos, así eran de tiranos nuestros profesores, tiranos, así, no estoy exagerando un ápice. Bien, pasó el tiempo, yo me hice médico, casi me quedo en anatomía, es la materia que más bajo quizá tuve, después del inglés. El profesor de inglés, yo ya sabía inglés, y este profesor hizo perder el cuaderno de notas. Y el señor Landívar, que era el sencillito, que no hacía aspaviento, no, él tiene 50, no ha de ser bueno para el inglés. Calculó la nota y me perjudicó las notas generales, ¿no? El señor doctor Aguilar, que en paz descansa, que no sabía ni él mismo el inglés. Pero era el profesor de inglés, el inglés nuestro era muy deficiente, sumamente deficiente. Yo tuve que entrar en la Abraham para poder aprender, hice los 7 niveles, después entré en la universidad para poder hasta hablar, ¿no? No soy el mejor para hablar, pero algo lo entiendo, que es tan necesario el idioma, ¿no? Bien, yo hablo ya 4 idiomas, yo, en todo caso, portugués, inglés, un poco de quechua, quichua y español, ¿no?
la lengua matriz. Bien, entonces ahí empecé a hacer la carrera, ¿no? Soltero, ventajosamente soltero. Sí, lleno al estudio, al internado, a la práctica médica, que es tan importante, ¿no? Y el internado no fue fácil, nosotros tuvimos, nunca la facultad había tenido tantos internos como cuando nosotros llegamos a graduar. Éramos 42 personas y teníamos que dividirnos entre el hospital de San Vicente de Paúl, el viejo hospital, que ahora es museo, y el hospital del seguro, que era acá en la calle Huayna-Cápac, no el nuevo que está acá abajo, que es más moderno, sino el de la Huayna-Cápac. Y yo ventajosamente tuve las dos oportunidades de ser civil y seguro. Yo conocí dos poblaciones, dos mundos, dos medicinas. No dos medicinas, dos formas de ver la medicina. El una era una medicina de servicio en el sentido total, que había que inclusive, por decir algo, hasta ponerle el bolsillo para que el paciente salga adelante. No, digo yo que había que comprar un medicamento, la aspirina, pues no había en el hospital, pues hagamos vaca para comprar la pinta de sangre, toma. No, era una medicina bastante de caridad, de piedad, como fue ya en los tiempos antiguos. Nuestros hospitales eran hospitales de la misericordia para atender a los gente miserable, la gente que no tenía nada de recursos, era muy pobre, o era un trabajadorcito agrícola pobrísimo que apenas tenía su parcela, ¿no? Que salía enfermo, que por supuesto por una pobreza hay enfermedad, y ellos eran los que nosotros los médicos atendíamos, ¿no? El sistema económico era diferente al actual, ¿no? El gran latifundio era manejado por una persona, y esa persona era el que tenía el poder económico, social, político, el latifundista, y él era el que daba, posiblemente dice, no, García Moreno tiene que ser presidente, y así fue que García Moreno fue el presidente de los latifundistas venezolanos, y Eloy Alfaro fue el presidente de los monopolistas de la costa, del gran cacao de la costa, ¿no? Entonces, así se hizo la república, ¿no? Se manejaba de una manera totalmente distinta, Muy digamos, diferente, la democracia social y política, muy diferente, bastante diferente en el sentido de estructuración de la república, ¿no? Bastante diferente, muy diferente. Digamos, cuando nació la república, ustedes a mí imagínense cómo era, pues, ¿no? Era una república de los criollos, de gente contada que estaba en el poder, ¿no? Los generales, militares, los sacerdotes, curas, los caciques de cada pueblito eran los que hacían el gobierno de la ciudad, del Ecuador, ¿no? Doctor Mendívar, una pregunta. Como vemos, usted siempre ha tenido gusto por la historia, sabe mucho de historia, fue docente de historia de la medicina, fue maestro nuestro, que fue un gusto tenerlo de maestro. Así es, David. ¿Y cómo surge esto? ¿Esta afición por la medicina usted piensa que la tenía innata o piensa que la adquirió? ¿Cómo pasó? ¿En dónde aprendió? Voy al inicio, ¿no? Cuando yo me hacía médico, mi papá me dijo, vas a hacerte médico. Yo digo, quisiera estudiar la antropología. Estudiemos, averiguamos de la antropología, porque tenía esa tendencia a la antropología, a la historia, al humanismo, ¿no? Y no hubo en Ecuador, no hubo en Cuenca. Y la antropología tendría que irme al exterior. Y la historia, sí, la historia, había unos historiadores que eran, digamos así, los maestros, pero que no había escuela de historiadores, sino eran autoeducados. Pero entonces yo me hice médico, y entonces siempre tuve esa semillita dentro de que hacer algo más que la medicina, ¿no? En realidad los médicos antiguos, y ahí voy al empate de la cosa, eran humanistas. Los médicos antiguos eran, además de médicos, eran literatos, algunos poetas, unos pocos músicos, algunos eran escritores, otros ensayistas, etc. Eran humanistas, y algunos pocos los historiadores. Entonces esos médicos consideraron que eran realmente médicos considerablemente más cultos que nosotros, ¿no? En realidad. La formación antigua era mucho más universal. En el colegio a uno le enseñaban la historia y le enseñaban que rajatabla la historia de Europa, qué pena que Europa, pero así era. Le enseñaban la geografía universal, tenía que saberse las capitales al menos de 20, 100 países. Le enseñaban, etcétera, ¿no?
que la literatura de los españoles de Lope de Vega, que era una educación más humanista. Entonces la persona salía con una visión más universal, ¿no? Yo que me eduqué en un colegio religioso, yo aprendí también religión. Entonces esa educación universal se implantó en los profesionales, ¿no? Abogado que no va a la iglesia, caramba, es un comunista. ¿Me entienden? ¿No? Sí, sí, Yo cuando estuve en la universidad empezó el auge de, primero, ya había estado Cuba liberada, la revolución cubana. Segundo, Moscú ya estaba en la ferviente comunismo, el bolchevique, comunismo de Stalin, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros vivimos esa época ferviente y el Che Guevara era el símbolo, ¿no? Y entonces, nuestra formación empezó a ser más que religiosa, fuimos dejando la parte, en cierto modo, religiosa, ¿no? La religión fue muy poderosa en la historia, en el país, en el mundo. Fue y sigue siendo. Y mire nomás, en el país, el clero ponía gobernantes. El clero ponía gobernantes. García Moreno le hicieron santo. General Flores tenía que ir a la iglesia a rezar. Doctor, estamos hablando de que en su tiempo la educación se hizo un poco más laica de lo que había. Claro, sí, laica y escolástica, diría yo, sí. Y entonces, claro, pero todavía, como yo me eduqué en un colegio religioso, todavía había esa propensión. Teníamos misa diaria en el primer año. Doctor, Yo tenía ¿estás caña en el colegio Borja? En el colegio Borja. ¿Me vas a leer? Sí. Ya. Teníamos callo en las rodillas, tanto estar hincados de misa diaria. De Dios yo tenía callo. Sí. Y unas sillas de madera que había, reclinatorio. ¿No? Y la misa era diaria, 1 hora, 7 a 8 de la mañana. Días. muy buenos Mi días. esposa ¿Cómo está? ¿Cómo está? Es un gusto, Jorge. ¿Cómo están? ¿Cómo está? Compañera, vamos, ¿No compañera. son de aquí? Sí, no. No, yo no. ¿De dónde? Ah, tú no. Yo soy de Ambato. Ah, de Ambato. Sí. ¿Y usted de dónde está? Yo soy de Quito, pero vine a vivir desde los 6 años. A ver, Entonces ya vivo aquí. ¿Usted estudia medicina? Sí, ¿Su ambos. apellido cómo es? Freire. Fuimos Freire. alumnos del doctor Landívar. Ah, Hace 5 años ya. Uno de los últimos Claro, que que tuvo fue usted. en primer año. Fue nuestro docente. ¿vive en Ambato? No, yo vivo acá. Estudio Pero, medicina. Bueno, Estudio su medicina. familia vive en Ambato. Claro, justamente acá vivo solo. Yo le conozco a un doctor Germán López. Germán López me suena. ¿No es pediatra? Creo que sí. No me acuerdo, pero sí me suena. Pero antiguo. Ya. Perdón. Sí. Siga, un gusto conocerla. Que nos quedamos. Perdón, doctor, en que nos quedamos. Sí, entonces hablamos- la educación escolástica empezaba a dejar de ser muy religiosa, ¿no? Pero nuestra educación fue en cierto modo medio religiosa y medio laica. Si hablamos del Benigno Malo era laico, colegio laico, ¿no? Pero nuestra era más intermedia y ustedes menos todavía. Claro, nosotros ya no era misa diaria, No. sino era solo los jueves y ya cuando estuve en sexto curso ya dejó de estar la misa en los horarios. En sexto curso también ya no tuvimos misas nosotros, solamente la dolorosa, La de 20. la del 20, qué sé yo, alguna de resurrección, alguna cosita de eso, nada más, ¿no? Y eso ya fue diferente. Que a la religión ha perdido terreno, no. Sigue teniendo mucho influjo en comunidades atrasadas, en caserías, en pueblos, tiene mucho influjo. Y el santo del caserío, de la parroquia, es el santo que cuida espiritualmente a las personas, a la Virgen, ¿no? Eso nunca va a dejar de ser. Y además, ahí viene un empate muy curioso. Salud, pecado. Enfermedad, pecado mortal, ¿no? Entonces, salud es bienestar, pero la enfermedad también es pecado. Yo pequé, estoy enfermo. Y no deja de haber ese criterio en la mentalidad de las personas. Influye en la medicina. Y eso es lo que nosotros no logramos captar. Cuando una paciente va humilde, sencillo, un campesino de pollera o de poncho, va a nuestra consulta, no lo entendemos. Él tiene esa mentalidad. No es porque sea atrasada, pero tiene una cultura, ¿no? Y nosotros creemos que con nuestro cientificismo y un lindísimo consultorio que nos hacemos de lo mejor, con toda la tecnología, cuadradote y feo, perdón, que tiene toda la tecnología, eso va a impresionar. A ellos no. A ellos les gusta la agüita de hierbas, a ellos les gusta
medicina tradicional. ¿Quién sabe? El que viene a la consulta ya hizo medicina tradicional. Y le dijo, el curandero, vaya ya, no puedo más, señor. Él es más sensato que el médico. Vaya no más, yo ya no puedo más. El médico no, este es un ignorante. Nosotros le vemos así a la medicina tradicional. Ese es un error garrafal. Es un error de mentalidad, de falta de conocimiento de nuestras culturas, pues somos multiculturales. Y eso es algo que no nos podremos perdonar si no componemos nuestra formación. Eso no sé si me entendieron. Sí. Mire, ¿cómo va a ser posible que vaya una persona, un ejemplo rápido, y diga, doctorcito, ya, usted me dio cápsulas, me dio tabletas, me dio jarabe, me dio inyecciones. ¿Con qué agüita tomo las tabletitas? Ah, no, anda, toma con agua de río. El doctor no sabe nada. El señor que está a su frente, el doctor no sabe nada. Las tabletas para él no son lo más importante. Entonces ahí hay un desbalance que siempre les he hablado en este sentido, no al extremo de decir pontificar, no estoy pontificando, pero nosotros tenemos cultura. ¿Por qué hablamos de multiculturalidad? Por algo será. ¿Acaso nosotros somos los profetas, los pontífices de la medicina o del saber? No. Nosotros somos simples servidores de la medicina. Tampoco entendemos eso muy bien. Bueno, al margen de eso puede ser todo un debate. Pero voy a seguir, ¿no? Después yo me hice patólogo. Y al ser patólogo estuve también tantaleando un poco porque había pensado que yo podía ser cirujano. Ya me gradué, bueno, notas buenas, ya. Pero la especialidad, ya nuestro era medio imponerse la especialidad, en nuestro tiempo ya era la especialidad, un mandato casi. ¿Usted quiso ser cirujano en primera instancia? Sí, pero fallé porque una vez casi digo un uréter en vez de ir una trompa uterina. Me hice pediatra, porque digo, no, me encantaban los niños, por eso vamos a Europa a ver una niñecita, está creciendo lindísima. Entonces, esto permitió que yo me haga pediatra o estudie la pediatría. Hice un año de servicio pediátrico. Residente apenas me gradué, residente de pediatría. Y nuestro ingreso a la especialidad fue mucho más fácil que la de ustedes, sino más fácil, más asequible. Porque habíamos pocos especialistas y muchas posibilidades de hacerse campos para la especialidad. Y la suerte nuestra, cuando yo me graduó, se cierra el querido Hospital San Vicente de Paúl. Y cuando vengo de la rural, 1977, el 12 de abril yo regreso de la rural a finales de febrero, y el 12 de abril se inauguraba un gran hospital, el Vicente Corral. Un gran hospital para la época, que era el hospital moderno, el hospital de la medicina contemporánea. Y se cerró, de rajatabla, el Hospital San Vicente de Paúl. Se cerró. Y por eso que nosotros, un grupo de médicos, tomamos el Hospital San Vicente de Paúl para que sea allí el Museo de la Medicina, me incluyo yo. Cuando vimos que el hospital estaba abandonado, inclusive había un poco de sustracción de objetos. Sí, estoy viendo que algunas personas fueron a sacar los mármoles del altar de la capillita del hospital. Yo estoy viendo, y un señor ministro de salud, que creo que era subsecretario en ese tiempo, cogió una navaja y sacó un cuadro antiguo, colonial, del que estaba en el hospital, con una navaja sacándose y enrollándoles, y le dejó el marco. Yo lo vi. Y esto yo no pude decir nada, porque en ese tiempo era la dictadura militar. Bien, a raíz de eso es que hacemos el Museo de la Medicina. Pero ¿qué pasó con mi persona? Pues bien, pediatría, los niños se me cagaban, se me hacían el servicio y las mamás sufrían mucho. Yo no podía asimilar ese sufrimiento de la mamá. La pediatría tiene esto, ¿no? Que más sufre la mamá que el papá. Entonces hay que asimilarlo. Yo no era para eso. Sensatamente yo no hubiera sido sacrificado pediatra, para nada, ¿no? Se necesitaba cierta vocación muy especial para la pediatría y para las carreras mismas. Si uno no es hábil manualmente, no puede ser cirujano. Si uno no es hábil para reconstruir un rojo, no puede ser cirujano reconstructivo, ¿no? Etcétera, ¿no? Bien, entonces ahí tuve un mentor, el doctor Leoncio Cordero Jaramillo, que cumplió 100 años recién y está viviendo, que es patólogo como yo, el gran amigo. Me cogió de la mano
Jacinto, usted venga a ayudarme a mí. Y me llama a hacer autopsias, a hacer biopsias, a hacer patología, estudiar las enfermedades, investigar las enfermedades. Oh, sorpresa, ese era mi campo. Pero él no me descubre, sino él me jala, me dice, venga, me abre. Los cosas eran bastante egoístas y seguimos siéndolo. Queremos, vuelvo a decir, pontífices. Yo soy especialista, a mí no me discute nadie. No es así. Bien, y el doctor Leoncio fue esa persona. Y él me vio y dice, venga Jacinto, venga, hágase. Y él me abrió las puertas. Tengo un puesto para usted, pero hay que hacer concurso. Sí, haga un año de práctica y hacemos el concurso. Yo le gané lógicamente, éramos algunos concursantes y me hice patólogo. No me equivoqué. Sí, ya no me equivoqué, pero me equivoqué 2 veces. Claro. Cirujano 0, pediatra bajo 0. A veces es difícil descubrir para un estudiante de medicina. Oigan, yo siempre les pregunto a mis alumnos, ¿qué va a hacer usted? Y veo que después ya no está haciendo lo que me dijo. Vea, usted me dijo hematología, ya está haciendo neurología. Sí, doctor, no fue así. Y a veces no me olvido, vos me dijiste esto. Bueno, y ya me hice patólogo y ahí pude descubrir un mundo de investigación, ¿no? Usted, cuando ya se graduó de patólogo, cuando ya completó su formación, ¿dónde empezó a trabajar? Bien, yo trabajé los primeros años en Solca, yo era patólogo de Solca. El primer año de médico fui residente de pediatría. Estamos hablando de los 70, 80. 77, 78. 76, 77. 77 entro a patología en octubre. Y enseguida la facultad, ante la ausencia de un profesor de patología, le llaman a este bisoño, que hacía patología, estaba recién un año haciendo patología. Venga a dar patología en el hospital. Se me abrió una puerta inmensa. Yo iba a ser patólogo y docente. Y era genial. Estaba yo en mi papaya. Pero, ¿a costa de qué? Mientras había profesionales que estaban lucrando muchísimo, yo tenía que someterme a un sueldo, a 2 sueldos, ¿no? Que eran justos para vivir. Pero se vivía bien, ¿no? Pero yo sacrifiqué mucho la cuestión privada. Y nunca me arrepentiré. Fue muy sacrificado. Yo veía a mis amigos, compañeros míos, que ya tenían casa, que ya tenían... Pero ese no era mi objetivo. Ese no era mi objetivo. Sí, siempre nace esa envidia, esa cosita, ¿no? Siempre nace ese... ¿Y por qué no me hice esto? Pero yo decía, no, estoy en mi campo. Y después empiezan a hacerme de nuevo la historia, el conocimiento, ¿no? El estudio de la historia de la antropología. Y mientras, como el doctor Leoncio era humanista, hablábamos mucho. Poco hablábamos de medicina, más hablábamos de... Él es un hombre muy, para mí es un sabio, por 100 años. Me acaba de escribir, le felicito, Jacinto, que se vaya a Europa, vaya. Acabamos de escribir juntos la historia de la patología en el Azuay, el laboratorio de la patología. 100 años. Él acaba de hacer una biografía de su familia, con fotos y con toda la genealogía de la familia. Impresionante. Él es una mente brillante. Y 100 años está lúcido. Y parece que me llama porque él dice, yo ya estoy cansado, Jacinto. Quizá no, hasta que vuelva a ser mi madre. Pero es una persona que ha marcado en su vida. Él marcó. Sí, él fue el amigo, él me dio la mano, él fue el mentor, él fue el formador, el instructor. Y sobre todo en el competitivo mundo de la medicina, él siempre me aconsejó. Ese es el mentor. Eso es lo que yo tuve una suerte inmensa de tener. Y él me busca y yo le busco. Hasta ahora. Conversamos largo, 2, 3 horas, conversamos lúcidamente, ¿no? Y tiene una memoria privilegiada. La historia que tengo, yo muchos son anotaciones de él. Yo oigo, anoto a veces un poco y vengo a escribir. Genial. Genial. Doctor, y cuéntenos también un poquito de esto, que cuando empezó sus años de docencia, ¿en qué edad estaba usted? Yo cuando estuve de docente, estuve en 29 años cuando empecé la docencia. Sí, de 29 años ya era docente de la facultad. Y me dieron un puesto de accidental. Y con patología.
empezó con patología. Yo empecé con patología, porque esa era mi especialidad. ¿Cuántos años pasó? Al tiempo de eso, a los 8 años, el doctor César Remida, que daba historia de la medicina, se retira de la facultad. Un año toma Ernesto Cañizares, ejemplar tipo en cuestión de historia, humanismo, muy bueno, mis respetos, pero él no podía, porque tenía bioestadística, tenía 3 materias tenía. Metodología de investigación bioestadística, y había otra que no me recuerdo, que él lo tenía. Y no tenía tiempo para historia de la medicina. Me dicen a mí, vengamos. Entonces yo era profesor de patología, en un inicio, 9 años, sí, porque a los 9 años me dieron la docencia de historia de la medicina. Y creo que en la historia de la medicina yo disfrutaba más, porque yo sí sabía. A ver, no es que sí sabía, sino yo había tenido conocimientos muy anteriores de la historia universal, medicina ecuatoriana, historia ecuatoriana cuencana. Entonces, ahí estaba yo un conocimiento para empezar la historia de la medicina. Y ambas cátedras los hice con mucho fervor, sacrificio. Preparaban, me estudiaba, ¿no? Y como le digo, no hice mucha profesión privada, muy poquito. El doctor León me dijo, ábrase un laboratorio, que le va a ayudar a tener solvencia un poquito más. Y a raíz de eso yo me abro el laboratorio, pero ya muy posterior. Y hasta ahora manejo el laboratorio, claro, después de que me jubilo. Y ya me hice patólogo. Bueno, y ahí me hice dueño de un laboratorio, empresario, microempresario. Empezó, ¿no?, a surgir todo, como Pero se va ¿sabe creciendo qué? El tiempo no me alcanzaba, le digo con son todo. Pero alcancé a encontrar una ruta para esta sobrecarga de trabajo, la actividad al aire libre. Entonces, ¿qué pasó? No, pues a mí me gusta la pesca, la cacería, la cosa. Y cajas, montaña, paseo, alpinismo del alto. Sí. Yo hice alta montaña y coronado todos los nevados del Ecuador. Modesta aparte, puedo decir, todos los nevados del Ecuador han estado en mis manos en la cumbre. Modestia aparte. Yo respeto mucho a la montaña. ¿Esta afición la descubrió? No es que usted dijo... No, mi papá era amante de la naturaleza. Sí, pero el andinismo... El andinismo yo vi que podía tener una capacidad, tengo, sí que ya lo tengo, capacidad a la altura, al sacrificio, a la fatiga máxima, al soportar el frío intenso, tengo esa capacidad. A mí no me hace estar a 6.000 metros de altura, ni la cabeza me duele. Y estoy ahí, dale. Perseverancia, asimilación de sacrificio, de sufrimiento. Óigame, un fondista como Jefferson Pérez tuvo que asimilar el sufrimiento de estar entrenando todos los días, hacerse una estrella como fue, una élite, ¿no? Entonces eso no es de todos, si no tienen perseverancia. Y la mente, ¿no? El doctor León se me dijo hace poco una frase lindísima, así, las piernas no me acompañan, mi mente está delante. La mente es poderosísima, sí, claro. Poderosísima. Yo en el andinismo he tenido problemas casi para morirme, pero he salido adelante en el andinismo. Y eso es un ejemplo para la vida, más que un ejemplo, así es la vida, ascender. Sí. Y el andinismo es eso, nunca dejarse vencer. Solo un nevadito me hace el altar, porque es muy religioso. Ahí está el canónigo, el obispo, las monjas. Entonces, muy respeto, no va a irme al infierno. Ahí en el infierno nos encontramos todos, ¿verdad? Ya tengo un puesto. Se reservaron en VIP. Doctor Landívar, cuéntenos, aparte de esto, no solamente a usted le ha gustado el andinismo, sino que también lo veíamos llegar en bicicleta a la facultad, le hemos visto que en las mañanas realiza ejercicio, que además se entrega bastante la naturaleza. ¿Todo esto surgió igual que el andinismo o es por influencia también de su papi? Es la influencia también, sí. Y es la salida que yo tuve para el estrés, ¿no? Yo salía a las 7 de la mañana, que estaba mi esposa, 6:30 de la mañana salía y a las 7 regresaba, ¿no? Y sin dudarlo es algo que le ha ayudado muchísimo. Pero por obvias razones, el deporte con el estudio. Usted es una persona de hacer tillos, ¿no? Usted es una persona que jamás le hemos visto de mal humor.
Siempre le toma la vida con alegría, eso. Es algo que es parte de sí, parte de usted. Verá, la vida no es el hacer dinero, la vida no es el hacer fortuna, el hacer propiedades y tener bienes. La vida es algo más, la vida es compartir, la vida es relacionarse, la vida es tener amigos, la vida es tener el mundo que le rodea, estar integrado. Yo me integro más a un campesino, a un humilde, que a una persona de la ciudad que está sobreestresado en el consumismo, en ir al mall, en ir en la tecnología, lo último, ¿no? Yo admiro al campesino que se raja cultivando su tierra, y ellos son mis amigos, ellos. Yo ahora tengo una montaña, una casa, una cabaña. Para irme allá tengo que hacer lo que hacen ellos, sufrir el frío, la lluvia, el viento. Me empezó a gustar otro. Oye, siempre uno encuentra cosas curiosas. Caballo yo desde chiquito había montado, pero ahora el caballo es mi amigo. Que todas las semanas, cada 2 semanas voy a la montaña. Caballo adentro, hace 2 semanas estuve 4 horas en caballo, recorriendo montañas en caballo, o a pie. Yo el Cajas lo conozco íntegro, digo yo casi íntegro porque conozco 400 lagunas que yo les he visto y tengo fotos de esas 400 lagunas. Yo he caminado por las 28.000 hectáreas del Cajas. A veces, y en las más de las veces ahora ya solo. Mire, yo en 66 años digo esto ya con cierta, sin orgullo, un poco de satisfacción de que a los 66 años tengo la robustez de un muchacho de 20 años. Ustedes me invitan a jugar fútbol, yo le juego íntegro partido, ¿no? Y corro. Eso no lo logra todo el mundo. Claro. Yo tengo amigos que están casi con bastón, compañero. Sí. Y volvemos también un Mire, poco... yo la bicicleta le ando 20 kilómetros al día. Eso no lo hace usted ni usted. Y volvemos un poco a lo que 25 hablábamos, kilómetros. que es acá, la mente. Usted es una persona que tiene acá esto todo muy claro, Yo siempre es he una pensado persona feliz, que no se amarga. que la persona Se lo tiene un refleja. espíritu, ¿no? Y el espíritu está volando encima, ¿no? Y ese espíritu es lo que uno le lleva. Yo ya estoy pensando en algo más. Ahorita ya estoy pensando. Ya estoy pensando en qué hacer. Nunca quedarse. Yo voy a hacer una historia del Hospital San Vicente de Paúl, porque nadie lo ha hecho. Y eso va a tomar 2 años, pero voy a hacerlo. Y no me va a vencer. Son No me va a los vencer. proyectos que estamos viendo ahora. No me puede vencer. Sí, a veces uno puede decir, este es un loco, este es un maníaco, este es un hipermaníaco. Sí puede ser, pero es que esa es la vida. A ver, si yo me voy al campo y tengo un amigo arriba, en la montaña, ese amigo es leal, es un amigo que se da y yo me doy a él, es lo mejor que tengo. No puede haber otra cosa mejor. Es humilde, sí es humilde, pero es mi amigo. Claro. Esas cositas no se encuentran nomás. Tesoritos. Son los detalles los que cuentan. Los tesoritos, ¿no? Sí. Esto de ir a la montaña y estar en contacto íntimo con el medio ambiente, con el viento, con el frío, que se le engarrota la mano, que el calor le da y empieza a sudar como a borbotones por el intenso calor de la montaña o de la playa. Eso es parte de la vida. Ahí el frío, ahí me estoy quejando. Claro. No. Uno tiene que siempre estar dominando un poco la situación, ¿no? Eso ayuda mucho a lo que es el vivir, ¿no? Controlar uno. Como le digo, estoy robusto, sano y una bromita. Ni la menstruación me ha venido. Ya los escucho. Bueno, doctor, y cuéntanos, esto que empezó usted como profesor de Historia de la Medicina, estamos hablando más o menos del 86, 87, ¿no es cierto? Usted fue docente desde ese entonces de Historia de la Medicina hasta, estamos hablando del 2013. 2014, que 2014. Mayo 2014 me jubilé por una razón. Venía el Mundial de Fútbol. Y se fue, por la masa. sin dudarlo, un hombre aventurero. Trotamundos. Excelente. Hay 2 tipos de gente que viaja. El viajero de tour, Ajá. Y el trotamundos. que Mochilero. le dice, usted va a irse acá, aquí, más allá, y usted como animalito y una banderita, me sigue, ¿no? Domesticado, y esta es la ciudad, y este es el pueblo, acá.
Y hay otro viajero mochilero, Mochilero. que es el que Donde viaja sea. y conoce. Y viaja y asimila. Y Bajo viaja. sus propias reglas. Eso no entiende la gente que tiene dinero, si quiere derramar, porque puede implicar dinero. No entiende la gente que dice, yo me voy a los destinos turísticos famosos, ¿no? Me voy a la isla de Creta, a la playa de Cannes, no sé qué, no, a Las Vegas, no, eso yo no lo hago. Yo a Las Vegas, mire si me invitan. Si me van cogiendo la mano, vamos a que conozco. Hay cosas mejor que conocer que Las Vegas, ¿no? El sitio máximo de la distracción mundial, ¿no? Eso es muy diferente, ¿no? Otro es el Trotamundos del mochilero. El que de veras conoce. De repente cojo, ahorita me estoy yendo no a tal todo. parte. Me voy solo. Ya los amigos de mi edad, amigos, compañeros, ya no me acompañan. Entonces ahora lo hago solo. Y como le digo en el CAC, yo he andado mucho en soledad y nunca me he perdido. Y ya Nunca he sabes. estado en peligro de temores, ¿no? Parece que cuando yo hice las 1400 autopsias, que las hice en patología, 1400. hubiera sido la forma de perder el miedo, ¿no? De enfrentar un desconocido mundo de la muerte, ¿no? Puede ser, pero en realidad yo he vencido eso, ¿no? Ese temor a hacer las cosas, ¿no? A veces uno no lo hace porque le dicen, porque la costumbre no es esa, ¿no? Yo lo hago. Porque uno quiere, ¿no es cierto? Porque uno le nace. Y ya sabe lo que dicen. Si Y uno, quizá eso pueden ustedes, si pueden seguir ese ejemplo, lo- pero no lo hagan porque es difícil. Después ya no pueden salir. ¿Sabes que hay una frase que dice que si a uno no lo quieren acompañar, que no importa que uno tiene que irse solo, que la gente aparece en el camino. ¿Es Qué cierto? lindo dicho. Sí. Claro, claro, claro. Es A verdad. mí me gustan mucho los refranes. Yo tengo una colección de los 1000 refranes Ay, Dios, los refranes. del universo, del Express Salmon, hasta del hoy, del extra, digamos. Me gusta comprar el extra. Yo hice un curso de antropología, de maestría, y cuando hice la maestría leía mucho el extra. La extra que yo le llamo, que así le llama la gente. Y la extra es un mundo antropológico interesantísimo. Es el mundo, yo no diría de abajo, del otro, Ecuador. Es el mundo que los que estamos aquí cómodamente sentados, cómodamente enriquecidos, cómodamente, y que tenemos una élite, dice que es superior al de que está viendo el extra, no lo comprende, ni le va a comprender. Estos desgraciados violadores, estos sinvergüenzas de miércoles, estos criminales. Claro. Y en el extra uno se ve, y se ve, yo no voy a llegar a esta satanización, yo no voy a llegar a ser tan bruto de violar a una niña. Estamos hablando que no se ve desde los zapatos del otro. Sí. Pero la perspectiva. Pero en esta sociedad también se ven horrores. Perdón, se ven cosas. Eso es. Al hacer antropología yo pude encontrar un mundo interesante. La antropología, la historia y la etnohistoria y la concepción un poco más Y universal que acá del tenemos un conocimiento. montón para hacer eso. Acá hay una variedad. En antropología nosotros estamos en pañales. En pañales. ¿Quién estudia este mundo de la delincuencia? Pero metiéndose por dentro. Nadie va a irse a meterse con un criminal para ver qué es lo que hace este criminal. Pero hay que hacerlo a la misma vez, hay que hacerlo. Hay un antropólogo, Malinowski, que le creyeron loco. Se fue a las islas Troviren en la Polinesia y vivió un año con ellos, en 1912. Todos les decían, este es un loco, este es un tarado, este es un... Pero él hizo la antropología que se llama la antropología desde dentro, ¿no? Él le llamó, el término es, quiero acordarme, la observación participante. ¿Qué quiere decir esta observación participante? Si yo sé que hay una fiesta y la voy a describir viendo así, grabando y haciendo esto, no. En la fiesta hay que ir a pegarse el trago, hay que ir a bailar, hay que ir a amanecerse, hay que ir a, perdón, la expresión está, a vomitar por trago. Esa es la observación participante, porque ahí usted entra en la sociedad. Sabe lo que es. Claro, justamente hablamos de... Sabe lo incluirse. que es. Eso. Y eso no lo hace todo el mundo. Ahora ¿No? muchos son Hay que críticos sacarse de un poquito butaca las vestiduras, quitarse el hábito y y hacerse dejar del de mundo. ser los críticos de butaca, que muchos son.
Muchos políticos tienen ese error gravísimo de que son, como lo dijo usted, de butaca, de élite, de que están hablando solo de ellos y de su mundo. Qué error más grave, eso no se hace, eso no es país, eso no es república, eso no es nación, no es nación. Y siempre vamos a tener eso, que el pelucón de la política está, que ha estudiado un montón de política en Harvard y no sé dónde, y está dándonos a nosotros. Y ahí viene el problema crítico, quizá para ya ir terminando, de las grandes barreras que hay en nuestra sociedad. Grandes barreras, ¿no? Viene el de Harvard, sí, es un especialista, perdón, sabe mucho de teoría y de cosas, pero no tiene la experiencia. Y empieza a asimilar ciertas cosas, se hace un bonito, se peina bonito, se viste con una vestimenta medio que está a la moda, ¿no? Y empieza a hablar de que hay que cambiar la educación, que hay que cambiar la salud, y nos vienen con ciertos criterios de otros lados. Qué horror más grave, eso es una monstruosidad. Y la gente no va a asimilar eso, no va a asimilar porque no es esa la forma de llegar. Doctor Landívar, unos dos últimos puntitos Sí, sobre la facultad en sus años de experiencia, sus años que ha compartido, en los años que ha pasado con ella. ¿Qué ha visto que haya cambiado de esto? ¿Qué ha cambiado para bien? ¿Qué ha cambiado para mal? ¿Cuál es su opinión actual acerca de eso? ¿Cómo está funcionando? ¿Y algún mensaje que usted quiera compartir con los futuros estudiantes, con las personas, para y concluimos? Sí. Bueno, la facultad y el hospital han sido los que han sido mis verdaderos centros de donde yo aprendí la docencia y la investigación y la medicina. No puedo dudar, el hospital para mí fue lo mejor que pude tener. Y la facultad, lo mejor que pude tener para formarme desde el punto de vista intelectual y de formación en lo posible de estudiantes, ¿no? Eso yo siempre pensé que uno en la facultad es un formador. Muy difícil de saber qué es un formador. Bien, pero lo hice a cierto punto dentro de mis debilidades o de mis deficiencias, lo hice un poco la docencia. Y sobre todo creo que gané amistad. Bien, la facultad, ¿qué está pasando en la facultad? Yo creo que en la facultad hay una situación especial. Ha habido crisis. En la historia yo sé bastante de la facultad, las crisis de la facultad, los motivos pero ahora estamos viendo una crisis bastante fuerte. Los nuevos profesores de la facultad han entrado en una etapa de renovación completa. Los profesores que tenían experiencia, la experiencia es la madre de la ciencia, la experiencia es indispensable en muchas cosas, ¿no? Los profesores nuevos no están con la experiencia suficiente, pero tienen la formación mejor que nosotros. Y la facultad está de nuevo en crisis, ¿no? Que tiene que irse adaptando a esta crisis, porque fuimos más de 70 profesores que en 3 años presentamos la renuncia y nos retiramos de la universidad. Es una crisis, Claro. Es una crisis, ¿no? Una crisis fuerte. No somos insustituibles nadie, pero la facultad entró en esta renovación completa, ¿no? Y la universidad entró en esta renovación. El nuevo rector ya no es el rector humanista y el rector ahora es un tecnólogo de la educación, un tecnólogo de la administración, sí, pero también tiene que asimilar lo anterior, ¿no? Entonces experiencia está faltando en la facultad, ¿no? Yo ya veo, por ejemplo, cambios en la facultad, ¿no? Quizá, voy a la mía, yo me hacía amigo de los estudiantes, a lo mejor jugando ping-pong, a lo mejor yendo a ir al fútbol o a la fiestita de ustedes, me hacía, la amistad nace para poderse formar. Y eso era un buen punto para empezar a instruir, ¿no? Porque si uno es desde arriba hacia abajo, que siempre es el de arriba abajo, el civilizado, lo bárbaro, el que sabe, tiene saber y el que no tiene, eso no está bien. Hay que nivelarse un poco, ¿no? En el sentido, uno puede ser inferior a un señor estudiante. El señor estudiante puede tener otros conceptos mejores que el profesor, ¿no? Y a lo mejor el estudiante tiene más entrada en lo que es ahora la red, ¿no? Y el estudiante, el profesor no acepta eso. Y a lo mejor, por cierto, temor a ser desbancado. No, usted, ¿qué está haciendo? ¿Qué está diciendo? Eso no está bien. Bien.
Entonces la facultad en crisis yo creo que va a ir mejorando. Yo tengo completa fe y esperanza que la facultad en 150 años de vida que lo cumplimos en 17 de octubre, ¿no?, va a superar y a salir adelante, ¿no? Mensaje a los estudiantes. Como empezamos, las cosas no se hacen de un momento al otro. Todo se hace a base de continuo sacrificio. Un artífice de una estatua no lo hace porque ya está hecha, de crudo, de la piedra, y eso es del tallado. Ese tallado tienen que hacer ustedes picando poco a poco para hacerse la imagen del verdadero médico que ustedes tienen en la cabeza. Que tengan un ideal, que trabajen por él, ¿no?, y que cada día labren ese ideal, que vayan trabajando por él y saliendo adelante. Eso es lo más importante, ¿no? Que no haya momentos, si hay momentos de temores, de que todos los tenemos, de depresión, de infortunio, de melancolía, pues eso es pasajero. Lo otro es lo que tiene que seguir adelante, ¿no? Si no, no se hace el mundo de la medicina, no se hace el mundo, ¿no? Las grandes personalidades han sido porque han sabido ser muy perseverantes en su campo. Si hay un músico que fue bueno es porque en ese campo se metió de cabeza, de lleno, ¿no? Tuvo talento, claro, tuvo formación anterior, tuvo herencia, claro que la tuvo, pero trabajó para tallar, para hacerse, ¿no? El mensaje es de no dejarse vencer nunca, ¿no? Muchas gracias, Doctor Jacinto, siempre aprendemos algo nuevo de usted. Esta charla ha sido bastante enriquecedora para nosotros y estamos muy gratos de haberla compartido. Muchas gracias por su Por tenerles aquí en la Muchísimas casa. gracias Ha por su sido tiempo. Un honor tenerles. Habrá muchas otras historias para contar. Muchas Muchas gracias.